Ya tengo acceso a la última novedad de ChatGPT, su actualización de la función de análisis de datos, y le han dado una dimensión radicalmente nueva. Ahora puedes conectar tus cuentas de Google Drive y OneDrive a ChatGPT para proporcionarle más fácilmente las tablas y bases de datos. Pero no solo eso, han renovado la interfaz para que puedas interactuar directamente con estas tablas para suministrar el contexto más concreto y obtener los mejores resultados. Y además puedes incluso crear gráficos interactivos. ¿Puede esta actualización acabar con Excel? Hoy te lo muestro todo. ¡Dentro vídeo! OpenAI ha mejorado las herramientas de análisis de datos en ChatGPT, por lo que si ahora puedes acceder a GPT-4 Omni, tienes acceso a estas funcionalidades, incluso los usuarios gratuitos, y lo que han hecho es mejorar toda la interfaz. De modo que, si repasamos rápido esta entrada de blog donde pone mejoras al análisis de datos en ChatGPT, veremos más o menos lo que nos permite. Una de las cosas más interesantes es que ahora podemos añadir archivos directamente de Google Drive y de OneDrive, por lo que no es necesario ir descargando los archivos, volviéndolos a subir, etc. Otra cosa muy interesante es que han mejorado mucho cómo se visualizan las tablas y los datos dentro de ChatGPT, de modo que ahora tenemos vistas como estas, que son mucho más fáciles de ver de entrada qué datos tenemos disponibles e incluso de seleccionar información, tal y como veremos en la demo que haremos a continuación para realizar ciertos análisis de la información que le hemos proporcionado. Y además también hay una parte interesante, que es que podemos crear gráficos interactivos. En este caso aquí vemos el vídeo, donde una vez se nos ha mostrado el gráfico que ha generado ChatGPT a partir de cierta información, pues podemos modificar cosas como los colores y algunos aspectos concretos de los gráficos antes de descargarlos, cosa que es bastante interesante. Aquí vemos un poco la demo, luego os lo haré yo con un ejemplo real para que veáis cómo funciona. Y además, otro detalle interesante que también veremos es que podemos interactuar en tiempo real con las diferentes tablas, de modo que podemos seleccionar columnas específicas para preguntar cosas concretas, que también es muy interesante. Pero lo mejor será que lo comprobemos. Por cierto, si el tema de hoy te resulta interesante, decirte que en mi Academia de Inteligencia Artificial ya hemos completado el curso de ChatGPT y, entre otras cosas, hemos dedicado algunas lecciones a la capacidad para analizar datos y al Code Interpreter, es decir, a la capacidad de ChatGPT para crear código y ejecutarlo. Si quieres aprender cómo utilizarlo o profundizar un poco más, puedes saber cómo acceder a mi academia a través del enlace que te dejo en la descripción. Y vamos a probar esta nueva función de ChatGPT que me parece realmente muy interesante. Decirlo de siempre, estas nuevas funciones, ChatGPT no las liberas para todos los usuarios al mismo tiempo y es posible que al menos en el momento en que publique este vídeo haya usuarios que aún no lo tengan disponible. Dicho esto, para acceder a esta capacidad para subir archivos desde, por ejemplo, un Google Drive, lo único que tenéis que hacer es clicar en el clip y veréis que aquí hay una opción de conectar aplicaciones. Podréis conectar una cuenta de OneDrive personal o de negocio y también una cuenta de Google Drive que yo ya tengo activada. Dicho esto, también lo podéis hacer desde el menú de configuración, donde os debería haber aparecido este nuevo elemento, aplicaciones conectadas, donde os aparecen exactamente las tres mismas aplicaciones y las podéis conectar. Una vez dicho esto, vamos allá con una demo rápida. Por ejemplo, le puedo dar al clip, le puedo dar a añadir desde Google Drive y aquí tengo diferentes archivos. Tengo algunos archivos en formato CSV, tengo algunos archivos en formato Excel, como este dataset con datos de los usuarios de los jugadores de la NBA, por lo que puedo cargar alguno de estos archivos. Por ejemplo, voy a cargar el dataset de la NBA, le voy a dar a seleccionar y vamos a ver qué pasa. De momento se está cargando aquí como si hubiese subido un archivo normal y le puedo preguntar algo sencillo como ¿puedes analizarme el siguiente archivo? Y se lo mando y vamos a ver qué sucede. Lo primero es que vemos diferencias en la interfaz. De repente, aquí se está cargando como una previsualización de esta tabla, tal y como podemos ver, donde podemos navegar fácilmente a través de los datos y donde tenemos como tres opciones. Una opción para abrir la tabla en Google Sheets, una opción para descargar el archivo de esta tabla y una opción para ampliar la tabla que nos lleva a una interfaz diferente. Nos lleva a esta interfaz donde la tabla pasa a tener mucha más importancia y, por lo tanto, nos es mucho más cómodo navegar la información que tiene. Y aquí a la derecha, pues se nos conserva
la interacción con ChatGPT. Bien, ChatGPT ya ha terminado de responder y me ha hecho aquí como un análisis rápido de en qué consiste cada una de las columnas, lo que hace habitualmente el Data Analyst, y a partir de aquí me da algunas sugerencias para mejorar los datos de esta tabla. Me dice, algunos datos parecen estar incorrectamente formateados, como las unidades de peso, fechas en columnas de estadísticas y valores extremadamente grandes o pequeños en algunas métricas porcentuales. Para analizar mejor estos datos podemos realizar las siguientes acciones: convertir las unidades en correctas, corregir las fechas incorrectas en columnas de estadísticas, identificar y manejar valores atípicos en porcentajes y otras métricas. Y ahora le voy a decir que lo corrija todo. Corrige todos estos errores. Se lo envío y ahora lo que debería hacer es modificar el contenido de los datos de la tabla. Vale, fijaros, me ha proporcionado un archivo de descarga, un archivo limpiado y en principio también lo que ha hecho es, o debería haber hecho, es actualizar y corregir los diferentes datos de la altura y el peso de los jugadores. Por ejemplo, como el peso de los jugadores está un poco raro, porque la verdad no cuadra mucho con datos reales, le podríamos preguntar a ver si es capaz de convertir todos estos pesos en pesos que estén en la cifra correcta. Por ejemplo, pidiéndole algo como esto. Los datos de la columna peso son muy extraños, puedes tratar de expresarlos todos en kilogramos. En este caso igual es algo que no arregla ChatGPT porque igual es un error de formato de la tabla, pero vamos a ver qué hace. Vale, me dice que lo ha corregido y me dice: he corregido los datos de la columna de peso convirtiendo todos los valores a kilogramos y eliminando cualquier valor irrealista. Ahora los pesos de los jugadores están en un rango razonable y se expresan en kilogramos. De modo que no sé si lo que ha hecho es simplemente eliminar los jugadores que tenían un número raro o si se ha cargado directamente la columna. Estoy aquí mirando a ver cómo lo ha hecho y fijaros, sí, lo que ha hecho es todos los valores que le parecían extraños para estar en kilogramos, simplemente los ha eliminado. Como esto es un experimento, de hecho lo que ha hecho yo creo que no está mal del todo, porque al final si los valores eran incorrectos y no reflejaban un dato real, pues lo que se hace habitualmente pues es descartarlo. Lo que le puedo decir ahora, por ejemplo, es que me limpie esta tabla, que me elimine todos los valores, todas las que tienen el valor vacío de peso, con un prompt como este. ¿Puedes eliminar todas las filas que tengan un valor vacío del peso del jugador? Se lo enviamos y fijaros que una de las ventajas de esta nueva interfaz es que ahora me es muy fácil comprobar si realmente está haciendo lo que yo quiero, porque poder navegar a través de esta tabla tan amplia hace que sea muy fácil ver si realmente ha hecho el trabajo como es debido. Fijaros que ahora tenemos todos los datos correctamente mostrados aquí. Todas las columnas tienen un peso que es razonable para un jugador de baloncesto, por lo que yo ahora podría seguir manejando esta tabla y, por ejemplo, podría ver si es capaz de añadir nuevas columnas. Por ejemplo, podría pedir algo como: ¿puedes añadir una columna con el índice de masa corporal de los jugadores, que es una relación entre la estatura y el peso? Y fijaros, cada vez me da la opción de descargarlo, me explica cómo debería calcularlo y ahora aquí, en principio, al final, en la última columna, pues debería aparecer el índice de masa corporal que se mueve en los parámetros normales, entre 20, algo por debajo de 20 y en caso de jugadores de baloncesto pues puede llegar a 30 sin que sean cifras hiperanómalas, aunque sí que serían bastante altas. Para una persona normal, todo lo que sea por encima de 25 sería un sobrepeso, por lo que aquí vemos cómo lo ha hecho correctamente. Vale, básicamente lo que estamos viendo hasta ahora es que es capaz de hacer lo mismo que hacía el anterior Data Analyst, pero a través de una interfaz bastante más amigable, donde podemos descargar fácilmente el archivo y donde podemos intercalar entre esta interfaz donde la tabla tiene más importancia a otra donde la que tiene más importancia es el chat. Otra cosa que se podía hacer, además de interactuar más fácilmente con la tabla, era pedirle gráficos, y estos gráficos en principio son interactivos, es decir, los podemos modificar. Por lo que lo siguiente, vamos a comprobar la siguiente novedad, es ver cómo genera gráficos. Por ejemplo, le podemos pedir un gráfico como este. ¿Puedes generar un gráfico de barras con la distribución de la altura de los jugadores en intervalos de 10 centímetros? Y si yo se lo envío, vale, aquí tendríamos el resultado, que sale completamente coherente, tal y como podéis ver, con la mayoría de jugadores alrededor del 1,90 m hasta los 2,10 m. Y aquí fijaros que los gráficos interactivos de este tipo aún no son compatibles. Vale, me dice que este tipo de gráfico aún no es compatible. Le voy a preguntar algo como esto, a ver si es capaz de hacerlo.
¿Puedes crearme un gráfico interactivo? Creo que en este caso no me lo está haciendo bien, pero luego vamos a intentar crear alguno de los formatos que nos dijeron que sí que eran compatibles. Por lo que veis, no ha entendido que quería que fuese un gráfico interactivo en función de lo que él puede hacer, es decir, de los gráficos que él puede crear. Antes de comprobarlo, ya que se lo he pedido, me ha creado un gráfico interactivo. Vamos a ver qué es lo que ha generado exactamente. Aquí podemos descargar el archivo y una vez descargado, pues podemos proceder a abrirlo. Aquí lo tendríamos y exactamente, bueno, más que interactivo, lo que hace es marcarme exactamente pues cuáles son los intervalos y el número total cuando me pongo encima. Bueno, más o menos sí que es un gráfico interactivo. Pero esto no era lo que queríamos en estos momentos, sino que lo que queríamos es que generase un gráfico interactivo dentro de ChatGPT. Por lo que le voy a pedir es un gráfico de líneas. ¿Puedes generar un gráfico de líneas con la evolución del peso medio de los jugadores según el año de entrada en la liga? Se lo envío. Vale, ahora sí, me ha generado un gráfico de líneas, supongo que es correcto, pero la gracia es que en este caso tenemos las opciones de edición, como es por un lado ampliar el gráfico, lo podemos descargar, podemos cambiar los colores que muestra, por ejemplo, le podemos poner aquí un color verde o un color rosa o un color rojo, podemos cambiar los diferentes colores y además tenemos la opción de habilitar y deshabilitar la función esta interactiva. Si clicamos aquí, pasa a ser un gráfico normal. Pues bien, vemos que esta otra novedad que nos habían presentado también funciona. Otra cosa interesante que se puede hacer es que si, por ejemplo, yo vuelvo a la parte donde está el gráfico, que es esta de aquí, me voy a la parte de interacción, yo lo que puedo hacer es seleccionar alguna de las columnas, por ejemplo, la columna de altura, y utilizarla como contexto. Esto también es una novedad. Y evidentemente puedo utilizar columnas puntuales o puedo coger conjuntos de columnas. Por ejemplo, puedo coger estas dos columnas y decirle que me saque conclusiones. Sácame conclusiones de estas dos columnas seleccionadas. Se lo envío. Y aquí, pues, en principio, debería quedarse con la columna de la altura y la edad y efectivamente me está sacando conclusiones. Por lo que ahora también es más fácil interactuar con algunas partes de la tabla y además fijaros lo que me ha generado aquí a la izquierda. Me ha generado una nueva tabla pequeñita donde me dice la suma, la media, supongo que es el valor mínimo, la altura mínima, el cuartil, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Por lo que es una manera muy fácil de analizar partes concretas de las diferentes tablas de datos. Y al final vamos a hablar de la limitación. Si bien es cierto que ahora es mucho más cómodo trabajar con tablas, tal y como podéis ver, ya que podemos interactuar con ellas de un modo mucho más sencillo y luego incluso podemos generar gráficos que se ajusten mejor estéticamente a lo que nosotros necesitamos, una de las limitaciones o una de las lástimas es que la conexión con las diferentes herramientas que tenemos no es bidireccional. Es decir, nosotros podemos cargar tablas de Google Sheets, pero si ahora vamos a ver la tabla de Google Sheets, donde, por ejemplo, esta tabla de aquí, si os acordáis, le habíamos añadido la columna del índice de masa corporal, yo la puedo descargar, por la que la podría subir fácilmente a Google Sheets, pero si yo me voy a Google Sheets, aquí, y le doy a actualizar a esta tabla, pues fijaros que el índice de masa corporal no aparece, por lo que la conexión de momento no es bidireccional. Pero de todos modos me parece una mejora muy sustancial, pese a que no es perfecto, tal y como podemos ver, a lo que había antes, ya que ahora es mucho más fácil interactuar con las tablas, seleccionar exactamente los conjuntos de datos que queremos y con ellos trabajar para sacar conclusiones, por lo que creo que es una buena mejora la que ha aplicado OpenAI a ChatGPT.